me da para poder predicar este sermón. I'll see if my voice lasts the sermon. Hermano, qué bendición poder comenzar el año aquí But what a blessing to be able to start the year here y de ver la cara de ustedes. and see you guys' faces. Yo he estado pensando mucho en esta iglesia, orando por ella. And I've been thinking a lot about this church and praying for it. Ustedes saben que este es un momento de transición para la iglesia. You know, this is a time of transition for the church. Nuestro hermano Garner no está con nosotros aquí ahora Because our brother Garner is not with us at the moment. y realmente no nos ha dado un tiempo de cuándo va a regresar. And really hasn't given us a time when he'll be able to return. Asegurémonos de continuar orando por él. So let's continue to pray for him. No, su sabiduría no hace falta, We miss his wisdom. sus prédicas no hacen falta. We miss his preaching. So asegurémonos de orar los unos por los otros. So let's make sure we pray for one another. Este año en las clases bíblicas vamos a estar estudiando la historia de la Biblia. But in Bible class this year, we're going to be looking at the story of the Bible. Realmente vamos a cubrir la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. And we're going to cover the Bible from Genesis to Revelation. Y vamos a dividir la Biblia en lo que se llaman 13 periodos. And we're going to divide the Bible in what we call 13 periods. Y la idea es que nosotros podamos ver cuál es la historia de la salvación And the idea is for us to be able to see what is the story of salvation. y dónde cabe en cada historia que estamos leyendo. And where does each story fit in that bigger story? Y una vez al mes vamos a predicar sobre gran temas de la Biblia. And once a month, we're going to reach on great themes in the Bible. Y hoy vamos a hablar del problema de la Biblia. And today we're going to speak about the problem that we see, that we find in the Bible. ¿Y cuál es ese problema? And what is that great problem? El pecado. Sin. ¿Cuál es el problema más grande de la humanidad? What's humanity's greatest problem? Si tú prendieras la televisión, ¿cuál es el problema que la televisión diría que es el más grande? If you turn on the television, what would the TV say is our biggest problem? Quizá diría guerras que están pasando en el mundo. Maybe they'll say war that's happening in this world. Quizá en este tiempo mucha enfermedad. Maybe in this time, a lot of sickness. Quizá es que la temperatura se está calentando, Maybe it's that global warming. aunque no aparenta de esa manera. Even that doesn't appear that way. Quizá es la economía. Maybe it's the economy. Quizá es la familia. Maybe it's the family. Pero cuando tú abres la Biblia presenta un problema sobre encima de todo problema. But when you open the Bible presents one problem greater than all. Y es el problema del pecado. And that's the problem of sin. Yo espero que hoy podamos ver qué es el pecado. I hope that today we are able to see what sin is. ¿Por qué es el problema más grande que tenemos? Why it is the greatest problem we have. Cómo malas reacciones del pecado Bad reactions to sin y soluciones del pecado. and solutions to our greatest problem. Ahora déjeme decirle, yo acabé este sermón el viernes I finished the sermon on Friday y tenía 5 páginas de notas. and I had 5 pages of notes. Y desde el viernes estoy cortando para que el sermón no sea largo. And since Friday, I've been trying to cut it down so it wouldn't be too long. Vamos a ver si podemos predicar 35 minutos. So let's see if I could go 35 minutes. ¿Qué es el pecado, hermano? So what is sin? Primeramente, el pecado es quebrantar la ley de Dios. Sin is breaking God's law. Ustedes saben cómo la historia comienza. You know how the story begins? Dios es introducido en la Biblia como el creador de los cielos y de la tierra. God is introduced in the Bible as a creator of the heavens and earth. En el día número 6, Él hace lo más precioso. On the 7th day, he creates the most beautiful thing. ¿Qué es eso? And what is that? Nosotros. Us. Él hace al ser humano en su He imagen. creates us in his image. Y en Génesis capítulo 2, que a veces puede ser un poquito confuso, And in Genesis 2, that sometimes can be a little bit confusing. Él se enfoca en ese día número 6, en la creación del hombre. He focuses on that 6th day when mankind is created. Y Él crea al hombre y lo pone en el jardín, en el paraíso. And he creates man and he puts him in the garden. Y tenemos algo especial en Génesis 1, 16, del 15 al 17. And we see something special in Genesis 1, 16 and 17. Y es el primer mandamiento en la Biblia. And that's the first commandment in the Bible. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Where? Let's start with 6. Okay. Sorry, Genesis 2, 15 through 17. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to cultivate it and keep it.
versículo 16, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeráis, porque el día que comas ciertamente morirás. The Lord God commanded the man, saying, from any tree of the garden you may freely eat, but from the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for on the day that you eat from it, you will certainly die. Yo quiero que veamos tres observaciones rápidas de este mandamiento. I want us to see three quick observations from this commandment. Primero, el árbol del bien y el mal era un árbol necesario First of all, the tree of good and evil was a necessary tree para que el ser humano tuviera libre albedrío. so that mankind could have free will. Si no hay mandamiento Because if there is no commandment que el ser humano pueda quebrantar, that mankind could break, el ser humano no tiene cómo escoger. man does not have the option to choose. El árbol le da a Adán y Eva una decisión si ellos quieren estar con Dios en el jardín o no. The tree provides Adam and Eve a way for them to be able to choose if they want to be in the garden or not. Alguien dijo esto: Someone said this: si no hay árbol del bien y el mal, if there's no tree of knowledge of good and evil, el paraíso es una prisión de cual Adán y Eva no pueden salir. the garden was a prison in which Adam and Eve could not leave. Si ellos no pueden escoger, If they can't choose, no hay libertad, there's no freedom, no hay amor, there's no love, no hay relación. there's no real Y relationship. Dios quería que el ser humano escogiera amarlo. And God desired for man to choose to love him. ¿Por qué Dios nos da a nosotros mandamientos? Why does God give us commandments? ¿Por qué hay mandamientos en las escrituras? Why are there commandments in the scriptures? Porque Dios le da la dignidad al ser humano de escoger. Because God gives mankind the free will to choose. ¿Tú sabes que nosotros somos los únicos que podemos hacer eso? You know that we're the only ones who could do that? Nada en la creación desobedece a Dios. Nothing in creation disobeys the Lord. El mar hace exactamente lo que Dios manda. The sea does exactly what the Lord ¿Se commands. acuerdan cuando Jesucristo le habló a los vientos y el mar? Remember when Jesus spoke to the winds and the sea? El viento no dijo, yo no voy a hacer eso. The winds didn't say, I'm not going to do that. No, el viento hizo exactamente lo que Dios mandó. It did exactly what the Lord commanded. Pero nosotros tenemos el derecho de decirle a Dios no. But we have the freedom to tell the Lord no. Y Dios quería que nosotros tuviéramos esa libertad. And God desired for us to have that right. Una libertad que le iba a romper el corazón a Dios en 20,000 pedazos. A freedom that was going to break his heart in 20 million pieces. Oh, este sermón es muy largo. Yo quiero que noten que este mandamiento es parte del paraíso. And I want you guys to notice that this commandment is part of the paradise. Algunos pensarían que la ley es algo que no es del paraíso. Some would think that the law is not part of the paradise. Pero este mandamiento fue dado en el paraíso, This commandment was given in paradise. que nos enseña a nosotros que la ley de Dios es buena, es una bendición para It nosotros. shows us that the commandments and the law of the Lord is good, is a blessing for us. Es parte de las bendiciones que Dios le dio al ser humano en el principio. It's part of the blessings that the Lord gave mankind in the beginning. Y tercero, yo quiero que ustedes noten And thirdly, I want you guys to notice que el árbol del conocimiento del bien y el mal no era el único árbol. that the tree of knowledge of good and evil wasn't the only tree. ¿Ustedes lo vieron ahí en el versículo 17? Did you see that in verse 17? No, en el 16. De todo árbol del huerto podrás comer. From any tree of the garden you may eat freely. Es más, en el jardín del Edén había centenares de árboles. Even more so, in the garden there was hundreds of trees. Pero había un árbol que el ser humano no podía comer. But there was one tree in which mankind could not touch. Debe decirle, esto no ayuda. This helps us. A veces yo me imaginaba esta historia de esta manera. Sometimes I imagine this story in this way. Ellos están en el jardín They're in the garden y hay este árbol. and there's this one tree. Y es como que Dios le dice, ok, este árbol no puede comer. And God tells them, from this one tree you cannot eat. Pero ¿qué tú puedes hacer? Este árbol está enfrente de ti todos los días. But what can you do? This tree's in front of you every day. No es así. It's not like that. Habían centenares de árboles. There was hundreds of trees. Adán y Eva no tenían que estar cerca del They árbol. didn't have to be just in front of that tree of knowledge and good and evil. ¿Cuál es el punto? So what's the point? Dio Dios muchas bendiciones
y una restricción. God gave many blessings and one restriction. Muchos sí A y lot, uno of, no. a lot of yeses and one no. Eso te ayuda a ver a Dios. That helps us see God. Si tú ves a Dios como un Dios que da muchos mandamientos y pocas bendiciones, pues Dios es un dictador. Because you see God as someone who gives a lot of commandments or a few blessings, and God is just like a dictator. Pero si tú ves a Dios que da centenares de árboles y dice de uno no coma. But you see God who provided hundreds of trees and said, from this one tree do not eat. Pues Dios es un buen padre que ama a sus hijos. God is a good father who loves his children. Él realmente le dio un paraíso y no una prisión. He gave him a paradise and not a prison. ¿Qué hizo el ser humano con este mandamiento? But what did mankind do with this commandment? Ustedes lo vieron en la lectura. You saw it in the scripture reading. Adán y Eva deciden quebrantar el mandamiento del Señor. Adam and Eve decided to break the commandment of the Lord. Y yo quiero que ustedes vean lo que la serpiente hizo para que ellos quebrantaran este mandamiento. And I want you guys to see what the serpent did in order to cause them to disobey the commandment. Porque esto nos va a ayudar a nosotros a ver por qué nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios. Because this will help us to see why we break God's commandments. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Now the serpent was more cunning than any animal of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God really said you should not eat from any tree of the garden? Ustedes ven la serpiente aquí. Do you see the serpent here? Es como que él le dice a Adán y Eva, hay un rumor en el jardín It's like he's telling Adam and Eve, there's a rumor in the garden que ustedes no pueden hacer nada aquí. that you can't do anything here. Que ustedes no pueden comer de ningún árbol. That you can't eat of any tree here. De ningún árbol ustedes pueden From comer. any tree you can't eat. Ahora, Eva corrige a la serpiente. Now Eve corrects the serpent. Él le dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, que Dios ha dicho no comeráis de él, ni lo tocaréis porque vamos a morir. And she says to the serpent, from the fruit of the tree of the garden we may eat. But from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, you shall not eat from it or touch it or you will die. Pero ¿qué es lo que Satanás está atacando? But what is it that Satan is attacking? El amor de Dios. God's love. Ustedes no pueden hacer nada aquí. You can't do anything here. Noten el versículo 5. Notice in verse 5. Él dice en el 5, pues Dios sabe que el día en que comáis, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. For God knows that on the day that you eat from it, your eyes will be opened and you will become like God, knowing good and evil. En otra palabra, Dios no le está mostrando, Dios no le está dando algo a ustedes que es buenísimo. So in other words, God is keeping something from you that's really good. Dios es malo, él no te ama, te tiene en una prisión, no pueden comer nada. So God is bad. He's keeping something from you. He has you in this prison. You can't eat anything. Hermano, ¿por qué nosotros pecamos? Why do we sin? Porque nosotros dudamos del amor de Dios. Because we doubt God's love. Nosotros tenemos los mandamientos de Dios, We have God's commandments. tenemos sus We bendiciones, have His blessing. pero Satanás siempre nos quiere vender que hay algo allá afuera que Dios no quiere que nosotros obtengamos. But Satan is always trying to sell us in the fact that there's something out there that God does not want us to have. Que hay algo bueno fuera de los mandamientos de Dios que te van a hacer feliz. There's something out there aside from God's commandments that's going to make you happy. Que si tú rompes el mandamiento de Dios, tú vas a ser más feliz y menos infeliz. That if you break God's commandments, you're going to be more happy and you're going to be more happy. ¿Qué aprendieron Adán y Eva en ese día? What did Adam and Eve learn that day? Que la felicidad se encontraba en los mandamientos de Dios. That true happiness is found in God's commandments. Y nosotros hemos sido convencidos de eso. Have we been convinced of that? Que Dios es un Dios bueno y amoroso. That God is a God who's loving and caring? Y que cada mandamiento que Él da es para nuestro beneficio. And that every commandment that He gives is for our benefit. Piensa en el año pasado. Think about the last year. Piensa en un momento en que tú dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Think about a moment when you said, I'm just going to do what I want. Yo voy a pecar. I'm going to sin. ¿Eso te hizo más feliz o más infeliz? Did that make you happy or unhappier? Quizá en el momento te hizo más feliz. Maybe in the moment you thought it made you happy. Es más, a veces el pecado es tan malo que hasta en el mismo momento te hace infeliz. And sometimes sin is so bad that even in the moment we commit it, it makes you unhappy. Yo estaba leyendo la historia con mis hijos del hijo de David. I was reading a story with my kids about the story of David. ¿Se acuerdan Son que David, estaba obsesionado con su media hermana?
that he was obsessed with his half sister y de que la amaba. and that he loved her. Y finalmente, por tener un amigo malísimo, fue persuadido a violarla. And because he had a bad friend, he was convinced to violate her. Y cuando la viola, dice el texto, And when he violated her, the text says que la odiaba más después que hizo eso que antes. that he hated her more after doing that than before. El pecado nunca nos va a hacer feliz, hermano. Sin will never make us more happy. Nosotros siempre vamos a ser feliz en los mandamientos de Dios. We're always going to remain happy in God's commandments. Bueno, ¿qué es el pecado? But what is sin? El pecado es nosotros no alcanzar la gloria de Dios. Sin is us not reaching God, the glory of God. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Romans 3:23 says, "For all have sinned and fallen short of the glory of God." Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. We were created in God's image. Y eso significa que nosotros fuimos creados para reflejar su gloria en la creación. And that means we were created to reflect His glory in creation. Su carácter, su amor en el mundo alrededor de nosotros. His love, His character in the world around us. Déjame decirle, el pecado no es simplemente yo romper una ley, Sin is not simply us disobeying a law, pero es yo romper mi propósito por el cual yo fui creado. but it's me breaking the purpose in which I was created for. Debe decirle por qué esto es importante. And let me tell you why that is important. Yo pienso que el ser humano solamente ve el pecado cuando hace algo grande. Because I think mankind only sees sin when they do something great. Yo no robo, yo no mato a nadie. You know, I don't rob, I don't kill anyone. Pero el pecado es más grande que eso. But sin is greater than that. Si yo fui creado para cierto propósito, If I was created for a certain purpose, cuando yo no estoy caminando en ese propósito, estoy pecando en el sentido que no alcanzo reflejar la gloria por la cual fui creado. when I'm not walking in the purpose in which I was created for, then I'm falling short of the purpose when God intended me to do. Nota este versículo, es Santiago 4:17. Notice this verse in James 4:17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Therefore, to the one who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin. Mano, este es uno de los versículos que más me convence a mí que todos somos pecadores. This is one of the verses that convinces me that we're all sinners. Porque es una cosa el yo no hacerle un daño a alguien. Because it's one thing for me to do no harm to someone, Pero este versículo dice que si hay algo bueno que yo puedo hacer but this, y verse, no lo hago, que también eso es pecado. but this verse is saying that if there's something good that I could do and that I know I could do and I don't do it, that's sin. ¿Pero por qué? But why? Porque hay un propósito para el cual Dios me creó. Because there's a purpose in which God created me for. Y no es solamente evitar pecados grandes, And it's not just avoiding big sins, pero hay un bien que Dios quiere que yo haga al mundo. but there's a good in that God has a purpose for me to do in this world. Y cuando no lo hago, soy un pecador. And when I don't do it, I'm a sinner. Dos aplicaciones, hermano. So 2 applications. Hay algunos aquí que son visitantes There's some here who are visitors, y quizás tú no estás convencido que necesita a Dios, and maybe you're not convinced that you need God porque tú dices, yo no he cometido pecado grande, because you say, "Well, I haven't committed any big sin." pero estás tú reflejando la gloria de Dios. But are you reflecting God's glory? Dios te hizo para un propósito God made you for a purpose, y no fue simplemente para no hacer pecado grande. and it wasn't just for you to not commit big sins. Dios quiere usarte a ti para su gloria. God wants to use you for His glory. Y si tú no estás en ese propósito, And if you don't find yourself in that purpose, tú estás en pecado you are in sin. y Dios quiere que tú vengas a Él para que Él te ayude a ti a vivir en propósito, en el propósito por el cual tú fuiste creado. And God wants you to come to Him so He can help you live in the purpose in which you were created for to do. Pero a veces hasta como cristianos, hermano, But even as Christians, pensamos que somos súper cristianos porque no cometemos ciertos grandes pecados. we think we're super Christians because we don't commit certain sins. Pero hermano, es más que eso. But it's so much more than that. Estamos reflejando los frutos del Espíritu en nuestra vida. Are we reflecting the fruit of the Spirit in our lives? Estamos caminando en amor, en gozo, en paz. Are we walking in joy and love and peace? Somos personas fieles
que ejercemos el dominio propio. Are we faithful people who demonstrate self-control? Dios quiere que reflejemos su imagen a la humanidad. God wants us to reflect his image to humanity. Bueno, ¿por qué el pecado es nuestro problema más grande? So why is sin our biggest problem? Hermano, déjeme decirle, aquí yo me podía pasar mucho tiempo. And let me tell you, I could spend a lot of time here. Pero yo quiero que veamos rápidamente cómo el pecado destruye todo en nuestra vida. But I want to demonstrate real quick how does sin just completely destroy everything in our lives. Ahora, ustedes conocen las historias de la Biblia bien. And you guys know the stories of the Bible well. En Génesis 3:7, el pecado es introducido al mundo. In Genesis 3:7, sin was introduced to the world. Y del momento que el pecado es introducido al mundo, comienza a destruir. And from the time that sin was introduced into this world, sin started to destroy. Lo primero que hace es que destruye la vida del ser humano. The first thing it did was destroy the lives of mankind. Desde el momento que el pecado entra, la vida de la serpiente se vuelve madura. As sin was introduced, the life of the serpent became harder. Yo no entiendo todo ahí, pero aparenta que la serpiente volaba, pero ahora se va a tener que arrastrar en el piso. And I don't understand everything there. Maybe the serpent was able to fly, but now he had to crawl on the ground. Pero la mujer va a comenzar a pasar trabajo. But now a woman was going to have to face some difficulty. Dice el texto aquí que está en los dos están en inglés, o no lo pueden leer. The text here that is both in English. Que yo multiplicaré tu dolor de qué? De parto. It said, I will greatly multiply your pain in childbirth. Del momento que la mujer peca, la vida de la mujer se vuelve difícil. From the time that the woman sinned, her life became hard. La vida de Adán se vuelve difícil. Adam's life became hard. ¿Se acuerda lo que Dios le dice en Génesis 3:19? Remember what God tells them in Genesis 3:19? Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues de polvo eres y al polvo volverás. By the sweat of your face you shall eat bread until you return to the ground, because from it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Hermano, yo no estoy seguro de esto. Now, I'm not completely sure about this, Es interesante que enfatiza aquí que con el sudor de su rostro. but it's interesting that it emphasizes here by the sweat of your face. ¿No sudaba antes Adán? Did he not sweat before? Pero quizá la idea aquí es esta. But I think the idea is this. Antes él cultivaba el jardín, Before he cultivated the garden, antes él corría before he ran, y la vida, wow, ni sudaba el hombre. and he didn't even sweat. Y ahora estamos subiendo nosotros esa escalera y nos estamos muriendo. But now we go up the stairs and we're dying. La vida del ser humano fue destruida a causa del pecado. Mankind's life was destroyed because of sin. A veces el ser humano se pregunta, ¿por qué que este mundo es tan difícil? And sometimes we ask ourselves, why is this world so difficult? Y queremos mirar hacia arriba y decirle, Dios, es la culpa tuya. Sometimes we look up and we're like, no, God, this is your fault. Y yo pienso que a veces Dios está mirando para abajo y dice, mírense a los ojos ustedes, And sometimes I feel like God looks down and is like, look in the mirror. porque yo hice todo esto perfecto y ustedes fueron los que lo dañaron. Because I made this perfect and you guys ruined it. El pecado destruye nuestra relación con Dios. No, sin destroys our relationship with God. En Génesis 3:24, el ser humano es expulsado del jardín del Edén y ya no puede tener esa relación íntima con el Señor. Genesis 3:24, mankind was kicked out of the garden and they can't have this intimate relationship with him anymore. Si ustedes se acuerdan, ¿qué es lo primero que Adán y Eva hacen cuando Dios entra al jardín después del pecado? What's the first thing that Adam and Eve do when God comes into the garden? Se esconden. They hid. Esa presencia que antes le traía paz y tranquilidad, ahora le trae temor. That presence that brought them peace and tranquility now brings them fear. El pecado le trae dolor al ser humano, a Dios. Sin brings pain to God. ¿Se acuerdan en Génesis 5, del 5 al 6, que le dolió a Dios hacer el ser humano? Remember Genesis 5, like it pained God to create mankind. Porque cuando nosotros pecamos, no simplemente rompemos una ley, Because when we sin, we're not just breaking a law, pero rompemos el corazón de Dios. we're breaking God's heart. Y déjeme decirle, en nosotros romper esta relación con Dios, nos duele más a nosotros que a Dios en este sentido. And in us breaking those commandments, it hurts us more than God in this sense. Porque nosotros somos los que necesitamos a Dios. Because we are the ones who need Him. Sin Dios, nosotros somos como un bebé
sin padres, Without God, we're like babies without their parents. una oveja sin pastor, A sheep without a shepherd. en peligro, sin provisiones y destinado a la muerte. In danger, without provision, and destined to die. El pecado rompe o destruye la relación entre seres humanos. And sin destroys the relationship with one another. Alguien bromeando dijo que después que Adán y Eva pecó, Someone jokingly said after Adam and Eve sinned, que también hubo el primer argumento. it was the first argument. Porque tú te puedes imaginar cuando Dios confronta a Adán Because you can imagine when God confronted Adam, diciendo, ¿por qué tú comiste de eso? saying, "Why did you eat of this fruit? La mujer que tú me diste. The woman that you gave me." Te puedes imaginar cuando ellos fueron a esa tiendita. Oh, la mujer que Dios te dio. Can you imagine it was wrong with the woman that you gave me? Tú vas a dormir en el mueble esta noche. You're gonna sleep on the couch today. Caín mata a Abel. Cain killing Abel. Y nota Génesis 4:19. Notice Genesis 4:19. Esta es la descendencia de Caín. And this is the descendants of Cain. Y ya en Génesis 4:19, Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Adá y el nombre de la otra era Sila. Lamech took to himself two wives. The name of the one was Ada, and the name of the other Zillah. Es Génesis capítulo 4 y ya vemos al hombre teniendo dos esposas, This is only Genesis 4. We're already see a man taking two wives, destruyendo el pacto del matrimonio. destroying the covenant of marriage. Si tú quieres saber qué es lo que destruye matrimonio, el pecado lo destruye. And you want to know what destroys marriages? Sin. El pecado destruye nuestra relación con nosotros mismos. Sin destroys our relationships with ourselves. Adán y Eva, después que pecaron, tuvieron que vestirse porque se sentían desnudos. After Adam and Eve sinned, they felt shame and clothed themselves. Yo quiero que noten Génesis 4:5. I want you to notice Genesis 4:5. ¿Se acuerdan cuando Caín pecó contra Dios? Remember when Cain sinned against the Lord? Dice, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. But for Cain and for his offering, he had no regard. So Cain became very angry, and his countenance fell. A mí me gusta la traducción en inglés porque yo no sé ni qué significa demudó. I like the translation in English because I don't know what that word in Spanish. Pero en inglés literalmente que su semblante se cayó. But in English, the word says that his face fell. Esa fue la primera vez que el ser humano estaba pasando por depresión. Was that the first time in which mankind felt depression? Con la cabeza baja With his head down a causa del pecado que había cometido. because of the sin that he had committed. Y Caín está enojado. And Cain is angry. Y a veces yo me pregunto, pero ¿con quién es que Caín está enojado? And sometimes I ask himself, who's Cain angry at? ¿Está enojado con su hermano? Is he angry at his brother? ¿Está enojado con Dios? Is he angry at God? Yo pienso que Caín está enojado con sí mismo. I think he's angry at himself. Cuando nosotros pecamos, el pecado nos destruye nuestra identidad. Because when we sin destroys our identity. Introduce vergüenza y culpa a nuestra vida. Introduces shame and guilt into our lives. Nuestro semblante se va al piso Our countenance goes to the ground. y nos enojamos con nosotros mismos. And we become angry with ourselves. Y finalmente el pecado destruye nuestra alma. And finally, sin destroys our soul. Dios le dijo a él, del momento que tú comas, tú vas a morir. God told him, from the moment you eat of this fruit, you're going to die. Y del momento que ellos pecaron, hubo una separación entre ellos y And Dios. from the moment they sinned, there was a separation between them and God. Su pecado iba a impactar su eternidad. Their sin was going to impact their eternity. Hermano, ustedes ven que este es el problema más grande que nosotros tenemos. Do you see that is the greatest problem that we have? Y yo pienso, hermano, que nosotros tenemos que estar determinados And I think that we need to be determined a no dejar que el pecado nos robe nuestra vida. that we do not let sin steal or rob our life. Esto es algo que yo escuché en un sermón y me gustó mucho, There's something that I heard in a sermon and I liked it a lot. donde el predicador dijo, no voy a dejar que el pecado destruya mi fe, mi familia y mi futuro. Where the preacher said that I would not let sin destroy my faith, my family, and my future.
Y él hizo que la congregación entera lo repita después de él. And he made the whole congregation repeat it after him. Y hermano, yo quiero hacer esto hoy en día. And I want to do this now. Repitan después de mí. Repeat after me. No voy a dejar. Vamos a hacerlo en español primero. We'll do it in Spanish first. Que el pecado destruya mi fe, mi familia y mi futuro. I will not let sin destroy my faith, Destroy my faith, my family, and my future. my family, and my future. ¿Sería nuestro año diferente si nosotros tuviéramos esta determinación? Where our year looked different and we had this determination to fulfill this. Hermano, ¿cómo vamos a reaccionar? Vamos a hablar de la solución del pecado. How are we going to resolve this? Let's talk about the solution to sin. Yo le dije que yo corté mucho de este sermón. And I said I cut a lot of the sermon. Pero rápidamente, But real quickly, ¿ustedes se acuerdan que Adán y Eva pecan? you remember that after Adam and Eve sinned, Y dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. then the eyes of both of them were open and they knew that they were naked and they sewed fig leaves together and made themselves loin coverings. Cuando Adán y Eva pecan, ellos sienten la culpa y la desnudez. When Adam and Eve sinned, they felt their nakedness and their shame. ¿Y qué tratan de hacer? And what do they try to do? Ellos hacen cubiertas que no son adecuadas. They made coverings that were not adequate. Y tú sabes cómo yo sé que las cubiertas que ellos hicieron no son adecuadas. You know how I know that their coverings were not adequate? Porque en el versículo 21, después que están los castigos, Because in verse 21, after their punishments, y dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y lo vistió. the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Pero ¿cuál fue una de las reacciones que ellos tuvieron al pecado? But what was one of the reactions that they had towards sin? Tenemos que cubrirnos. We need to cover ourselves. Y se cubrieron con delantales inadecuados. And they cover themselves with inadequate clothing. Y eso es lo que hacemos hoy en día nosotros. And that's what we do today. Nosotros pecamos y sentimos la culpa del pecado. No, we sin and we feel the guilt of our sin. Y tratamos de cubrir esa culpa, And we try to cover that guilt, confesando nuestro pecado a un sacerdote, confessing our sins to a priest, diciendo 10 Abba Padre y 5 Ave María, saying no 5 Marias and 10 Abba Fathers. porque sentimos esa culpa. Because we feel that guilt. Nos vamos a falsa religión We go to false religion. que nos dice a nosotros, si tú haces suficiente cosa buena, eso va a borrar toda la mala que tú haces. That tells us if you do a certain amount of good things, it's going to erase the bad things that you've done. Pero como Tim perfectamente explicó, cómo nuestra buena obra van a borrar todo nuestro pecado. But like Tim perfectly explained, how can our good deeds erase all the bad things that we've done? Son delantales inadecuados que no nos pueden cubrir. They're inadequate coverings that cannot cover us. ¿Y qué necesitamos? And what do we need? Dejar que Dios cubra nuestro pecado. Let God cover and clothe our sin. Adán y Eva se habían cubierto, Adam and Eve, covered themselves, pero todavía estaban desnudos but they were still naked hasta que Dios lo vistió. until God clothed them. ¿Y ustedes vieron con qué lo vistió? You notice what he clothed them with? Lo hizo con vestiduras de piel. With garments of skin. Ellos tuvieron que tomar a uno de esos animales del jardín. They had to take some of those animals in the garden. Y Dios tuvo que matar a ese animal And God had to kill that animal y derramar esa sangre and shed that blood para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. in order to cover their nakedness. Es decir, cuando tú estás acostumbrado a ver cuando animales son matados, eso no es nada para ti. And when you're used to seeing animals be killed, that's not a big deal to you. Pero quizás esta es la primera vez que ellos vieron un animal muerto. But it's probably the first time that they saw a dead animal. Y ellos sabían que era causa de su pecado. And they knew that it was because of their sin. ¿Ustedes ven el punto, hermano? Do you see the point? Para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva, un animal tuvo que morir. In order to cover their nakedness,
nakedness and their sin, an animal had to die. Pero para cubrir la desnudez de todos nosotros But to cover all of our nakedness y todo nuestro pecado, and all of our sin, Dios tuvo que poner a su Hijo en la cruz. God had to put his son on the cross. Y por eso es que después del primer pecado tenemos la primera profecía de Jesús. And that's why after the first sin, we see the first prophecy of Jesus. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, hablándole a la serpiente, y tú lo herirás en el calcañar. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. Jesucristo tuvo que morir para que nuestros pecados sean cubiertos. Jesus had to die so that our sins will be covered. So, paremos de tratar de cubrir nuestro propio pecado So let's stop trying to cover our own sin, y vengamos a Jesucristo and let's come to Jesus para que su sangre pueda cubrirnos a nosotros. so that his blood could cover us. Y de eso se trata la Biblia, hermano. And that's what the Bible is all about. De este plan que Dios tiene para redimirnos a nosotros del pecado más grande que tenemos. This plan that God has to redeem us from our greatest problem. Que el Señor nos ayude a entender que ese es nuestro pecado grande, May God help us see that that is our greatest problem. para poder apreciar grandemente lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. To greatly appreciate what Jesus has done for us on the cross. Quizá hay una persona aquí que quiere entregarle su vida a Jesucristo. Maybe there's someone here who wants to give their lives to Jesus. Si tú quieres poner la sangre de Cristo en tu vida, If you want to put the blood of Jesus on you, tú tienes que poner tu fe en Cristo, you need to put your faith in him, arrepentirte de tu pecado repent of your y sins, ser bautizado para el perdón de pecados. and be baptized for the forgiveness of your sins. Que Dios le bendiga, hermano. May God bless you, brother.